Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy los voy a acompañar 30 minutos para hablar de la situación política actual, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los distintos escenarios que se están manejando y finalmente qué es lo que debe entenderse a partir de los resultados de la primera vuelta y cómo se va a llegar a esta segunda vuelta. Pausa y volvemos con eso. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y bueno, como les adelantamos, toca el día de hoy hacer un poco de análisis político. ¿Qué es lo que nos deja esta segunda vuelta exactamente? ¿Cuáles son los movimientos que va a haber en el Parlamento? Los movimientos que tienen que hacer los distintos candidatos presidenciales en estos días antes de la segunda vuelta. Para hablar del tema está con nosotros el periodista y escritor Humberto Jara. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cuál es el balance que usted hace de esta primera vuelta? ¿Qué es lo que nos deja? La primera vuelta nos deja un retrato de un país sumido en una profunda crisis, en la cual se presentaron 18 candidatos, una cifra que era innecesaria, y terminaron pasando a la segunda vuelta dos extremos opuestos, es decir, dos posiciones que no entregan soluciones, sino conflictos. Y eso nos muestra un país que realmente está en una situación dramática. ¿Y esto explica acaso el surgimiento de Pedro Castillo? ¿Ha surgido o surgió Pedro Castillo? No, lo de Pedro Castillo yo creo que está explicado por todos los años anteriores. Y bajo mi punto de vista, eso se explica por el comportamiento del empresariado mercantilista en nuestro país. Aquí siempre se ha hablado de que se está aplicando el liberalismo o el neoliberalismo, como algunos le llaman, pero eso no es verdad. Lo que ha primado aquí es una economía basada por prácticas mercantilistas que la consecuencia final la estamos viendo. Como nunca hubo una más o menos adecuada redistribución de la riqueza, no hubo la generación de situaciones laborales válidas, entonces lo que se ha generado es un malestar social que ya se venía anunciando desde antes, pero que ahora ha hecho eclosión. Entonces, Pedro Castillo es simplemente el azar lo puso ahí. Podría haber sido Juan Pérez o quien fuera el que hubiese logrado canalizar todo ese malestar. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? De acuerdo. O sea, es una expresión de malestar al final, Pedro Castillo. Ahora, esto, digamos, ¿cómo cuadra con las últimas encuestas que se han visto? O más bien, las encuestas que muestran, digamos, el avance de Pedro Castillo entre las preferencias, ¿tienen otra explicación? Yo voy a decir algo que probablemente sea inamistoso para las encuestadoras, pero yo no creo en ellas. No creo desde la pandemia, cuando se empezaron a inventar las encuestas vía WhatsApp. Y en toda esta campaña electoral, donde curiosamente se daban cualquier tipo de resultados a lo largo de meses y solamente en la encuesta previa a las elecciones hubo un acercamiento a la verdad. Entonces yo no las tomo en cuenta, no creo en ellas y lamentablemente, como se difunden, están generando tendencias en el electorado a partir de información que no es confiable y que en realidad nadie ha visto exactamente si están bien hechas o no. Ellos ponen su ficha técnica y ¿quién lo supervisa? Yo tengo muchas dudas de las encuestas. Ok, entonces considera que, digamos, no es tan confiable o en cualquier caso no muestran realmente cómo son las preferencias en estos momentos. Sí, no lo creo. ¿Cuáles creen o más o menos para qué lado cree que se inclinan las preferencias actualmente? No, yo creo que tenemos solamente dos candidatos. Si tomamos como base las cifras de la OMPE, hay una ventaja clara para el candidato Castillo. Y eso además está sustentado por el malestar social evidente. Además, el mapa electoral que se trazó con las elecciones muestra que los lugares con más problemas económicos son los que están con él. Entonces creo que aquí hay hasta el momento, hasta el día de hoy, existe
un candidato que está llevando ventaja, que es Pedro Castillo, y una candidata que no encuentra cómo disminuir esa distancia, porque la campaña que está haciendo Keiko Fujimori debe ser una de las peores campañas que se han visto. Recién va una semana, pero el balance de esta semana es de una mala campaña. De acuerdo, además no se ha podido mover, digamos, hasta el final de la semana casi, de Lima, quiero decir. En cualquier caso, ¿cuál sería, digamos, una estrategia para que Keiko Fujimori pueda coger un poco más de viada? Y ese es por el lado de Keiko Fujimori. Y para Pedro Castillo, ¿le convendría crear una especie de hoja de ruta para de alguna manera asegurarse la victoria? Es que yo en verdad no quiero ver esta situación electoral bajo los criterios que hemos venido utilizando antes. Creo que no son aplicables, ni hoja de ruta, ni una estrategia específica o lo que fuera. Acá lamentablemente estamos ante dos extremos. Un extremo que es el del cansancio de millones de peruanos frente a un sistema económico que no ha funcionado, y la apropiación de ese malestar por parte de un candidato que cree que con unas medidas radicales va a poder solucionar. Es decir, el mercantilismo extremo no solucionó nada y la izquierda extrema piensa que lo va a solucionar. Nunca en los extremos van a estar las soluciones. Aquí lo que hay que pensar es que en lo que está en juego no es el voto hacia el señor Pedro Castillo o hacia la señora Keiko Fujimori. Desde mi punto de vista son dos pésimos candidatos, son dos pésimas propuestas. Es lo peor que le puede haber pasado al país haber llegado a esta situación. Pero lo que está en juego es la estabilidad del país. Entonces, si eso no se entiende, no estamos haciendo una buena elección. Es decir, la señora Fujimori, su propuesta tendría que ser corregir todos los errores gruesos que ha tenido este sistema manejado por todos los que han tenido una tendencia al mercantilismo. Y en el caso del señor Castillo, claramente es la debacle económica del país. Cuando yo empiezo a escuchar que las transnacionales tienen que negociar entendiendo al pueblo peruano, entonces estoy escuchando a un señor que no sabe nada de lo que es una transnacional, ni nada de lo que es hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, lo que es la economía global internacional. Entonces, este drama es sencillamente ver cómo el país no logra caer en una debacle económica, en un momento de crisis económica y de pandemia que no se controla. De acuerdo. Entonces, esta situación, este juego, entre comillas, porque es un juego además con unas consecuencias terribles, si es que uno lo quiere llamar así, no deja claramente marcado el camino para la victoria para ninguno de ellos, en su opinión. Y sin embargo, hay algo que creo que sí es, no rescatable, digámoslo así, pero sí es revelador de las encuestas y es algo que se conoce hasta hace bastante tiempo, y es el antifujimorismo, ¿cierto? Hay un nivel bien enraizado, es tal, digámoslo así, que un comunismo radical está haciendo, digamos, campaña y le está yendo mejor, a pesar de que las propuestas en general históricamente han sido, no han ido bien, por decirlo menos, por no decir desastroso. En ese sentido, ¿qué se debe entender del antifujimorismo? ¿Es suficiente para la victoria de Pedro Castillo? A ver, vamos a dividir en dos. La primera, el antifujimorismo está muy justificado en nuestro país. La causante de la crisis política que hemos vivido desde el año 2016 es Keiko Fujimori. Y que haya hoy un marcado antifujimorismo es algo perfectamente comprensible. O sea, están cosechando lo que sembraron. Están cosechando todo el daño que le hicieron al país en estos 5 últimos años. Entonces, ahí es perfectamente válido. Ahora, el tema es, yo creo por lo menos que no se trata
de que aquí no está en juego el antifujimorismo versus la izquierda radical de Castillo. Castillo tampoco es un candidato por el que debamos tener alguna consideración. Para empezar, es un hombre que miente. Él se está vendiendo como el profesor de pequeños escolares en una aldea campesina. El señor Castillo es un sindicalista con todas las taras del sindicalista que existe en este país. Entonces está fingiendo, como ahora están fingiendo esa diferenciación entre Castillo y Vladimir Cerrón, cuando esa es una parodia. Entonces, el antifujimorismo es tan fuerte que el radicalismo de izquierda puede ganar, sí. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que el voto de los peruanos no está en función de ese antifujimorismo y esa izquierda radical. Está en función de lo que queremos nosotros como futuro. Yo creo que todos los que tenemos una aversión al fujimorismo por todo lo que han hecho y por todo lo que han remarcado en los últimos 5 años, sabemos que no es el voto hacia ese sector, sino hacia la única opción que podría existir para que el país no ingrese a una debacle económica. No hay empleo, hay crisis. Yo veo en el otro lado al señor Castillo hablando todos los días de convocar una constituyente y todos los días hay 800 muertos. Entonces me pregunto, ¿la constituyente genera camas UCI, genera oxígenos, genera hospitales, genera vacunas contra la pandemia? De los dos lados, lo que tenemos que pensar es que hay un sistema que tiene que ser reformulado, pero no desmontado. Y a eso debería orientarse el elector, a dejar de lado sus pasiones, sus odios absolutamente justificables y entendibles, pero para poder pensar qué quiero mañana, qué necesito para mis hijos, voy a tener trabajo o no lo voy a tener, voy a recuperar el que perdí. Esas son las preguntas centrales, no los dos malos candidatos que tenemos y que no merecen, desde mi punto de vista, ninguna simpatía, los dos. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, la pregunta que surge de esto, digamos, es en un mundo como el que vivimos actualmente, ¿hay todavía valor en los apoyos que se muestren de un lado o de otro? Porque ya hay endosos, pues, ¿no? Lo que otrora era endosos, para que todos los que votaron por alguien voten por el nuevo candidato. ¿Funciona eso? Eso lo respondemos después de una pausa. Ahí volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando con el periodista y escritor Humberto Jara sobre la situación política o el análisis político de la segunda vuelta y qué es lo que nos dejaba la primera. Y en este contexto estábamos considerando, digamos, si es que tiene algún sentido el endose o se puede creer en alguna vez en el endose de candidatos que se quedaron en la primera vuelta y que ahora apoyan a uno u otro candidato. Yo no creo que haya endose en una sociedad que no tiene partidos políticos estructurados o institucionalizados y donde no existen líderes nítidos o claros, sino líderes momentáneos. No hay capacidad de endose, eso no existe. Más aún cuando estamos en una situación tan marcada, donde hay dos extremos enfrentándose. Yo creo lo que aquí tiene que darse es que el elector, en tanto ciudadano, se ponga a pensar desde su propia perspectiva, se ponga a pensar no en un voto basado en un candidato, sino en un voto basado en el país en el que quiere habitar, y que se ponga a pensar en los problemas inmediatos que hay, la economía y la salud. Eso es lo que hay que ver. Y yo no creo que haya que verlo ya desde categorías políticas. Es curioso porque, digamos, es un pedido bastante fuerte, ¿no? Utilizar, digamos, un procedimiento emotivo o racional, más que emotivo, inmediato, pragmático, un voto pragmático, digámoslo así,
cuando la primera vuelta nos deja pues que claramente había una dispersión del voto tremenda. O sea, se puede esperar que el votante promedio, digámoslo así, vote pragmáticamente en esta segunda vuelta. No lo sé, es un misterio porque es la primera vez que ocurre esto, ¿no? La anterior vez que ha habido una cuestión de izquierda fue por un golpe militar en 1968. Yo no sé, tengamos en cuenta lo siguiente, no fueron a votar en la primera vuelta 7 millones de personas. Es una gran cantidad de votantes. Uh-huh. Entonces, quizá pues a veces los países se ven enfrentados a tener una especie de instante de maduración cuando están ante una situación bastante dramática como la que vivimos. Quizá esa pueda ser una ruta de que el elector se ponga a pensar y deje de estar haciendo jueguitos emocionales, odios y cuestiones de ese estilo, y piense que él como ciudadano va a ser el primer damnificado. O sea, aquellos que dicen que son los enemigos se van a ir, el capital se va a ir, las inversionistas se van a ir. Ese no es el punto. Entonces, sí tiene razón. Es bastante difícil creer en que hay una cuestión medio pragmática o mínimamente pensante en el electorado cuando viene de haber hecho un voto tan fragmentado. Pero también creo que en el peruano, y sobre todo en los sectores populares, en los últimos años ha habido todo un crecimiento del fenómeno del emprendedor, del fenómeno de los jóvenes que saben que a través de su trabajo pueden conseguir una posibilidad o una alternativa de vida. Lo que hay que hacer sí es exigir que de ninguna manera el modelo actual que se ha venido ejecutando siga vigente. Eso hay que reformularlo, pero no hay que destrozarlo. O sea, no se puede construir un país diciendo destruyamos todo y fundemos otro. No estamos poniendo un negocio, una sanduchería, estamos hablando de un país con seres humanos, con gentes que hoy no tienen empleo y no tienen salud. De acuerdo. Y esto deja además claro, ¿no? Que, digamos, yo también pensaría que el principal objetivo sería la pandemia. Tratar de controlarlo y reducir la cantidad de muertos y la cantidad de infecciones y digamos, hacer lo que más se pueda, ¿no? Luego, y aprender de los errores, muchos que ha habido en estos últimos 2 gobiernos que han intentado hacer algo contra la pandemia y aparentemente no han logrado demasiado, por lo menos a esta altura. Sin embargo, esto nos deja la pregunta de qué es lo que queda, ¿no? ¿Qué es lo que le depara al futuro político de nuestro país? Porque, ¿qué pasa después del 6 de junio, cierto? Independientemente de quién salga, ¿no? Va a cambiar claramente la política como se ha venido haciendo. Esa es una gran pregunta. ¿Qué hay después del 6 de junio? Si sale la opción de Keiko Fujimori, se abre la tarea de todos nosotros de ser realmente ciudadanos. ¿Qué significa eso? Controlar a ese gobierno, exigirle el cumplimiento de cambios sustanciales, hacerle saber que llegó al poder sin que la mayoría del Perú quiera, que llegó porque no había otra opción. Por lo tanto, va a tener que cumplir todo lo que la ciudadanía vaya planteando en función de lo que acabas de decir. ¿Qué hacemos con la pandemia? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Y cómo proyectamos mínimas bases para la salud del país? Eso es lo único que va a quedar. Yo no le tengo temor en ese sentido porque creo que va a ser un gobierno frágil en el sentido de que no va a poder hacer lo que quiera y ahí habría esa ventaja. Si sale el señor Castillo, sencillamente, ya hemos visto con Vizcarra, que está, digamos, en el territorio suyo, no digo que esté tan cercano a él, que no funcionó, que no hay cómo manejar desde posiciones de izquierda. Pero además, yo no veo de qué manera un sindicalista va a poder organizar cuadros para que un país en este siglo pueda manejar todo lo que viene a ser el MEF, todo lo que viene a ser el Banco Central de Reserva,
lo que viene a ser la SUNAT, lo que viene a ser los contratos internacionales que hay que saber. Hay algo a lo que, por ejemplo, los periodistas no le están preguntando al señor Castillo y están siendo sumamente condescendientes, que explique en detalle cómo va a negociar la compra de vacunas, a ver siquiera si sabe en qué país o dónde está la oficina de tal o cual de las empresas que hace, quién va a ser su negociador, bajo qué criterios, cómo haría una campaña de vacunación efectiva, si Chile, teniendo todo un orden, no ha podido todavía estructurar una cuestión masiva. Nada de eso se le pregunta. De acuerdo. Y él habla y habla de el pueblo, el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Es algo que podamos saber, pensar, tocar, preguntarle, ejecutará. ¿Se va a sentar el pueblo en Palacio de Gobierno? De acuerdo. No sé. Muchísimas gracias, señor Jara, por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto y mucho que pensar, creo, ¿no? Antes de la segunda vuelta para todos y cada uno de nosotros. Sí, tenemos un montón que pensar y yo creo que deberíamos empezar a dejar que las ideas se debatan en lugar de que se esté haciendo lo que parece un concurso de odios, de insultos, de si este dijo tal o cual cosa. No, pongámonos a pensar qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y pongámonos a pensar que el Perú no está aislado del mundo. Todo eso es lo que hay que ponerse a pensar. Muchas gracias. No creo que haya otra posibilidad. Es un momento dramático. Es un momento al que no habríamos querido llegar. Yo, en lo personal, yo no hubiese imaginado ni querido nunca que Keiko Fujimori compita con un sindicalista. Me parece absurdo, pero en eso estamos. Entonces, ejerzamos el voto nuestro, el de ciudadanos, no en función de los políticos. Muchas gracias. Gracias por esa entrevista. Ya vamos a estar seguramente conversando con usted más adelante porque hay mucha tela que cortar y cada día, cada semana se genera mucho más contenido al torno a eso. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Bueno, y como lo ha visto, la situación está claramente desastrosa, para como lo vea para un lado o para el otro. Los ciudadanos vamos a tener que elegir, no pensando en exactamente qué es lo que queremos de los políticos o los políticos que tenemos enfrente, sino qué es lo que queremos o cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestro país y dónde es que van a poder vivir nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia y nosotros mismos también. Eso significa un voto responsable, un voto que sea al menos pragmático y que tome en consideración toda la información de ambos candidatos que están yendo a esta segunda vuelta. Pero nada, con eso terminamos a esta hora en contexto. No se olvide seguirnos en YouTube. Tenemos una gran cantidad de temas. Solo tiene que poner en contexto en el buscador y nos va a encontrar. Hay absolutamente de todo. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.